Buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio en esta ocasión. Vamos a tratar sobre las pruebas de campo, las más importantes, cada una de ellas correspondiente para obtener los parámetros o propiedades de los suelos, y les vamos a explicar cuáles son los que se van a obtener. Seguimos en el curso de Geotecnia para obras civiles. Las pruebas de carga con placa. Con esta prueba nosotros vamos a obtener un parámetro muy importante, que es un parámetro mecánico del suelo. Vamos a tratar de explicar qué consiste la prueba, las diferentes pruebas que vamos a hablar. Vamos a mencionar en dónde debe utilizarse y cómo debe utilizarse, y algunos alcances, algunos criterios según la norma para poder realizar esta prueba. Es una prueba que nos va a determinar las propiedades de resistencia y la deformabilidad del suelo. Esta se evalúa aplicando una presión. Vamos a explicar cómo funciona. Mediante esta prueba, ustedes, como observan en esta figura, pues se hace uso de un gato hidráulico y algunos otros instrumentos que vamos a ir explicándolos. ¿Cuáles son las consideraciones preliminares? Miren, ustedes pueden observar ahí la figura y pueden darse cuenta, estoy yo señalando con el puntero, pueden darse cuenta de que acá estamos viendo un estrato homogéneo o un solo estrato. Entonces ustedes ven que al momento de hacer la prueba de placa, el esfuerzo o la influencia de esfuerzos está a esta altura, y cuando coloquemos una zapata con sus dimensiones reales, miren hasta dónde llegamos. Entonces, si existe un estrato blando por debajo a esta altura, pues vamos a tener problemas. Por eso hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado al momento que hacemos o realizamos esta prueba. Esta prueba nos va a determinar la capacidad de carga última de la masa del suelo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la carga del edificio, por lo tanto nos va a arrojar esa carga. La capacidad de carga última se daría directamente si la prueba se realizara en una zapata de dimensiones reales, lo que acabo de explicarles. Sin embargo, esto no es realizado debido a que se tendría que aplicar una carga de grandes dimensiones, lo cual sería muy costoso. Estamos hablando, si tenemos un cajón de cimentación, imagínense si es 10 por 5, 10 por 10, entonces es por eso. Pero, ojo, hay que conocer y hacer una exploración para conocer el subsuelo, como ustedes lo están viendo en la figura anterior, ¿no? Nuevamente lo coloco la figura para que ustedes se den cuenta de lo que se está hablando en unas consideraciones preliminares. Las deformaciones obtenidas. La forma del aparato y el procedimiento de la prueba seleccionados deben proporcionar un método seguro para conducir la prueba. Antes de seleccionar el aparato y el procedimiento de la prueba, se requiere conocer la siguiente información. Una estimación de la resistencia esperada para poder aplicar la carga y las características de deformación del suelo para considerar el tamaño de la placa. Entonces, ya tenemos que tener algunos datos preliminares. Para ello, recuerden que se tiene que hacer las pruebas correspondientes para las propiedades o características físicas del suelo, o propiedades índice. También la elevación de la placa de carga con respecto a la vigueta de reacción. Ustedes van a ver ahí cómo se colocan las viguetas. Puede colocarse en cruz, se puede colocar un volquete encima
de la excavación con una vigueta, y luego esa es la reacción que se produce para poder hacer la prueba. El rango de asentamientos por medir y la precisión requerida de los parámetros a determinar. En el caso de una velocidad constante de penetración, se debe determinar la velocidad de penetración y sus límites de tolerancia. Entonces, todo eso de ahí se tiene que ya anticipadamente ya conocer preliminarmente algunas propiedades del suelo. En relación con el tamaño de la placa de carga, debe ser grande como sea factible, tomando en cuenta la resistencia esperada del suelo y la reacción requerida. Entonces, tenemos dimensiones en las cuales hay que tener cuidado al momento de realizar una prueba. Entonces, las dimensiones, la norma indica un pie por 2 pulgadas. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. ¿Cómo se describe el equipo? La placa rígida. Ustedes pueden observar, ya vengo más o menos explicando. Este es el gato, un gato hidráulico. Acá arriba una viga, generalmente se coloca la viga, encima se coloca un volquete cargado para que haga la reacción al momento que se aplica la carga o la presión del gato hidráulico. Acá tenemos la placa y los deformímetros para ir midiendo la deformación, y acá tenemos en el gato un medidor de presión y vamos midiendo la presión que se le va aplicando. Si requiere, pues se colocan anclajes de tal manera que se evita de que la prueba se haga de mal manera, ¿no? La parte superior debe contener una guía para situar la columna de carga, las placas que puedan ser circulares o cuadradas, y sus dimensiones varían entre 0.3 a 0.75 metros de diámetro o de lado. Entonces, pues se pueden hacer también de 0.5 y máximo de 0.2. El sistema de aplicación de las cargas y de reacción. Ustedes pueden observar, se excava lateralmente y se ingresan las vigas, ¿no?, para poder tener la reacción al momento que vamos a aplicar la carga mediante el gato. El sistema de aplicación de cargas debe estar diseñado para poder producir las presiones en contacto establecidas, así como las deformaciones requeridas. La carga de reacción necesaria puede obtenerse mediante un gato hidráulico, lo que venía explicando, que empuja un contrapeso o reacción contra un sistema de anclaje, ¿no? Es esto. Es decir, todo esto de acá tiene que reaccionar al momento que se aplica la carga o la presión con el gato hidráulico. Normalmente es suficiente la distancia entre el centro de la placa y el sistema de reacción de 7 veces la anchura o diámetro de la placa. Eso también es una consideración muy importante para no sobrepasarse en esas dimensiones, para no tener valores erróneos. Sistema de medición de cargas, ¿no? El sistema de medición de cargas es mediante el gato hidráulico. Acá podemos observar, y hay ahora es un poco, pues, mejor dicho, la tecnología, y ya se tienen equipos más modernos que pueden manejarse inclusive mediante una computadora para ir aplicando la presión. Sistema de medición de deformaciones. Se tiene que colocar los deformímetros para poder medir los desplazamientos y alguna inclinación que se pueda producir en la placa. Se recomienda que la placa se sitúe centrada y se disponga un sistema de medición en 3 puntos igualmente espaciados entre sí, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no?, de tal manera que se pueda sacar un promedio del asentamiento e ir controlando que no se incline y poder hacer bien la prueba. ¿Cuál es el procedimiento? Se tiene que tener exploraciones previas de las condiciones del terreno. ¿Por qué se menciona esto? Porque recuerden
que las cimentaciones, por más simples hasta un muro de contención, ya tiene una profundidad de desplante, por lo tanto debe aprovecharse una exploración y hacer la prueba. Se tiene que hacer las calibraciones respectivas y comprobaciones de los dispositivos, tanto de medición de deformación como de presión. La preparación del área de la prueba, ustedes ya han visto, se puede hacer mediante las columnas que se colocan en cruz o mediante una viga que se coloca encima de la excavación y puede ir un volquete pesado encima, y si se requiere se colocan anclajes laterales para evitar que empuje la presión que se va aplicando mediante el gato. Ensayo de carga por incrementos. Se debe ir haciendo el ensayo de tal manera de que no hagamos que el suelo falle de una manera inmediata. Ensayo con velocidad de penetración constante. Dependiendo del tipo de suelo hay que aplicar una velocidad y vamos a ir obteniendo los asentamientos. ¿Cuál es la interpretación de los resultados? Acá ustedes pueden ver una curva esfuerzo-deformación. Entonces vamos midiendo los esfuerzos aplicados y la deformación directamente. Y mediante fórmulas vamos a obtener el módulo de Young o módulo elástico del suelo. Se hace intervenir la relación de Poisson, ¿no? La carga, el diámetro de la placa y la deformación que se va originando. Entonces acá están a detalle, ¿no?, la deformación que se va midiendo, la relación de Poisson, presión aplicada, diámetro de la placa, la carga aplicada y el radio de la placa. Directamente de la curva también se puede obtener mediante la fórmula de del esfuerzo entre la deformación unitaria. Eso lo vamos a ver en su momento y seguimos explicando. Una vez que se ha obtenido la deformación en la curva, es con criterio. Ya en las preguntas, seguro surgen algunas preguntas, vamos a explicar algunas inquietudes o dudas que quedan al respecto. Ya se tiene la deformación y la carga, que significa el peso de la estructura, y podemos obtener el módulo de reacción del suelo o módulo de balastro, que viene a ser la relación de la presión aplicada entre la deformación que se encuentra al momento de aplicar. Recuerden que hablamos de la penetración estándar, la prueba de SPT. Esta prueba es muy usada, consiste en hincar un penetrómetro a percusión, a golpe. Este tubo muestreador con el que se rescatan muestras alteradas para identificar los suelos y realizar las pruebas índice. El número de golpes necesario para hincar al mostrador se correlaciona con la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, una pequeña introducción que ya hemos mencionado, ¿no? Tersay y Peck publicaron resultados de lo que venían haciendo y pues ellos fueron los que daron esas tablitas donde se puede encontrar la resistencia del suelo para suelos blandos y para suelos granulares. ¿Cuáles son las consideraciones preliminares? El principio de este ensayo consiste en hincar el penetrómetro de dimensiones estándar, dejando caer un martinete desde una altura de 76 centímetros en 3 tramos de 15 centímetros de longitud. Estas dimensiones, las alturas, el peso del martillo están estandarizadas en la norma ASTM. El martillo golpea una energía para penetrar en el suelo. Esa resistencia a la penetración lo da el número de golpes en los últimos 30 centímetros. Existen penetrómetros de 60 centímetros y de 45 centímetros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Si el penetrómetro no se puede hincar los 45 centímetros, la prueba se suspende cuando se han alcanzado 100 golpes.
Entonces hay algunos criterios en los cuales hay que tener en consideración al momento que realizamos el eval. La razón de no considerar los primeros 15 centímetros es evitar el asolve, el caído, ¿no? Para evitar alteraciones al momento que se produce una prueba. Entonces, los 15 centímetros se debe excluir dentro de la prueba para poder iniciar dentro o después de los 15 centímetros y anotar los números de golpes. En suelos granulares el ensayo permite conocer la compacidad de los diferentes estratos del subsuelo, la cual es una característica indicativa fundamental respecto a su comportamiento mecánico. En suelos finos nos permite tener una idea burda de su resistencia cortante no drenada. Es decir, acá se puede muchas veces no tener precisos valores, por lo cual hay que tener mucha experiencia al momento de realizar esta prueba. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Se obtienen muestras y un número, vamos a explicar cuáles son las ventajas. Las ventajas: se obtienen muestras y un número de resistencia a penetración N. Es un ensayo simple. Es apropiado en la mayoría de los suelos. Es saber utilizar, saber cómo vamos a correlacionar, cómo vamos a interpretar los resultados de los números de golpes. Puede ser aplicable en rocas suaves. Su disponibilidad es muy amplia en todo el país y en el mundo, es una prueba. ¿Cuáles son las desventajas? Las ecuaciones que expresan las correlaciones son aproximadas y de carácter empírico. Se obtienen solo muestras alteradas para pruebas índice. Es decir, es un muestreador. En esta prueba se tiene un muestreador de suelo alterado. Se obtienen números burdos para la realización de análisis geotécnicos. Por eso que esto es una prueba para hacer un análisis preliminar. Grandes incertidumbres para aplicarlo en suelos blandos. Variabilidad e incertidumbre en los valores de N. Es decir, ustedes tendrían que estar presentes al momento de hacer una prueba y darse cuenta que es un criterio muy grande que determina o se determina con la experiencia del uso mediante los técnicos y mediante la supervisión. Descripción del equipo. El equipo de perforación, es decir, se tiene que tener un equipo de perforación en el cual existe tramos o capas donde el SPT o el muestreador de caña partida no va a ingresar. Entonces hay que utilizar perforación o, cuando el suelo está muy blando, utilizar el tubo Shale. Pero específicamente estamos hablando de la perforación. El equipo de perforación debe ser capaz de obtener un sondeo limpio para asegurar que el ensayo de penetración se realice esencialmente en un suelo sin alteración. El diámetro del sondeo no debe ser mayor a 15 centímetros y el diámetro mínimo de 7.5 centímetros. Este es el muestreador de tubo partido, y acá vemos el penetrómetro, ¿no?, que va en la punta con un ángulo para poder ingresar. La zapata debe ser de acero endurecido y debe sustituirse cuando pierda su filo. Esto le llaman zapata. El tubo intermedio puede ser partido o entero. Generalmente es partido. La válvula de cabeza permite la salida de la solve, es esta parte que va arriba, en la parte de arriba, durante el proceso de lincado, y evita que la muestra salga al penetrómetro durante la extracción. El tubo partido tiene unas dimensiones estandarizadas mínimas, que lo da la norma ASTM. Entonces hay que ver la norma ASTM. Ustedes ya pueden leer esa norma y ver que hay medidas estándar en las cuales ya los penetrómetros son utilizados. El equipo de hincado. El equipo de hincado consta de un martillo de acero de 63 kilogramos, convenientemente guiado para asegurar una resistencia mínima durante su caída. ¿Sí?
no debe generar mucha fricción y se considera pues la altura que lo da la norma. El equipo de hincado debe contar con un mecanismo automático que asegure la caída libre de esos 76 centímetros, ¿no?, a una velocidad despreciable al soltar el martillo, y sin movimientos que alteren las barras guías. Entonces, hay que guiar de tal manera que no se produzca inclinación al momento que se hace la caída del martinete. Cabe destacar, que existen equipos de hincado automáticos y manuales, es decir, ya como si ustedes hicieran una prueba o una perforación con una broca, de igual manera ya se tienen equipos donde la caída del martinete se hace mediante el sistema hidráulico. Tuberías de perforación. La tubería de perforación debe tener una rigidez que impide el pandeo durante el hincado. No debe utilizarse tuberías de perforación con una masa superior a 10 kilogramos. Entonces, cada tubo debe pesar máximo 10. La energía debida a la percusión se transmite al penetrómetro y la tubería de perforación de diámetro mínimo, ¿no? Para evitar pandeo excesivo de la sarta de perforaciones en ensayos que lleguen a profundidades mayores a 15 metros, es recomendable utilizar tuberías de mayor diámetro, ¿no? Es decir, entonces hay que tener cuidado que al momento de ya estar sobrepasando una profundidad mayor a 15 centímetros, aumentamos los diámetros, los grosores de la tubería para evitar el pandeo. Entonces, como vemos ustedes, es un procedimiento que se debe tener cuidado al momento de maniobrar. ¿Cuál es el procedimiento? Chequeo del equipo y su calibración. Entonces, se debe tener calibrado todos los instrumentos para poder empezar a iniciar, ¿no? Hay que verificar el tubo muestreador que se encuentre en las condiciones apropiadas para poder hacer esta prueba. Preparación del sondeo. El sondeo debe estar básicamente libre al momento que se hace, de tratar de evitar que haya caídos, y si lo hay, pues hay que ademar ese sondeo. Cuando se utilice ademe para realizar la prueba, este no debe ser hincado por debajo del nivel en donde se comenzó la prueba, es decir, queda libre desde el momento que se hace la prueba mediante la caída y el conteo del número de golpes. ¿Cómo se hace la ejecución? Acá vemos un equipo muy manual. Otra prueba, esta es una prueba para obtener parámetros dinámicos de los suelos, la sonda suspendida. Esta sonda suspendida, acá vemos, estamos haciendo una prueba de sonda suspendida en un suelo blando. Acá tengo la oportunidad de supervisar y vemos que en esto de acá podemos ingresar aproximadamente, me parece, a 100 metros de profundidad, y hicimos la prueba como vamos a ir explicando para que vayan entendiendo. Es decir, acá lo que vamos a obtener son velocidades de onda. Entonces, con este parámetro se calcula el módulo cortante dinámico. Además, se tiene que tener la densidad del suelo. Conforme vamos avanzando, vamos a ver. Tuve la oportunidad de estar conjuntamente con unos investigadores 6 meses en una institución de la UNAM que se llama CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, al igual que acá es como decir el CISMIC, ¿no? Entonces ahí se trabajó con esos equipos dinámicos. Vamos a explicar algo, ¿no? El uso de las ondas suspendidas se desarrolló en Japón en los años 70, ¿no? Entonces, en México este método fue utilizado poco después de la ocurrencia del sismo 1985. Jaime y Romo, el doctor Jaime Paredes fue mi profesor, ellos orientaron este método para poder caracterizar
el subsuelo de la Ciudad de México. Además se probó su eficiencia en varios sitios de Colima y Jalisco. Gutiérrez, también un investigador que trabaja en Senapred, lo conocí, no fue mi profesor, pero llegué a participar y a estar con él con respecto a la prueba. En una de las fotos quizás también aparezca, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones para la realización de esta prueba? Antes de iniciar la prueba debe verificarse el dispositivo de la sonda suspendida, ¿no? Haciendo disparos, es decir, que realmente funcione y emita esos disparos para poder lanzar pues, esas ondas, ese impacto y nos genere las ondas. Este método requiere de una perforación con diámetro de 70 y 150 milímetros con la mayor verticalidad posible. Es recomendable hacer, porque vertical, porque la sonda va a ingresar y la sonda no tiene que chocar lateralmente por las paredes, debe estar libre para poder realizar la prueba. Se puede ademar con tubo PVC y utilizar el lodo bentonito. La profundidad de la perforación debe tener de 3 a 4 metros más que la máxima a la que se requiere determinar. Ustedes ya van a ver por qué se habla de 3 a 4 veces más. ¿Por qué? Porque la sonda pues tiene 6 metros y en lo cual tiene que quedar libre el dispositivo donde se hace el martinete o el toque, el impulso del golpe para emitir las ondas. Es muy importante que el pozo se mantenga lleno de fluido. Generalmente se utiliza lodo bentonítico para garantizar que la señal producida por la fuente se transmita hacia las paredes de la formación del hoyo, siempre mantener a un nivel constante con el fluido, ¿no? Acá nuevamente vemos, y acá vemos las partes de todo el equipo que comprende las ondas suspendidas. Un tripié, ¿no? Ustedes pueden observar, el cabezal ya inicia la sonda, toda esta parte de acá de la sonda, aproximadamente 6 centímetros. Tiene 2 geófonos, donde se recepciona la señal emitida. El lodo bentonítico, que es una arcilla, ustedes lo saben, es una arcilla, una arcilla que en forma de lodo va a cubrir toda esta parte para evitar los caídos que pueden originar. Un tubo de filtrado, un peso acá, y tenemos acá la fuente excitadora que se hace mediante el sistema eléctrico de control de registro. Se emite un impulso, una fuente excitadora, y se origina la señal. Acá hay un malacate que va a ir midiendo cuánto se va introduciendo las ondas suspendidas. Este es el equipo, ¿no? El sistema electrónico de control y registro consta de un panel de conectores, ahora es mucho más moderno. En ese tiempo que nosotros teníamos que medir las ondas, identificar, ahora es algo más moderno, ¿no? ¿Cuál era lo que nos arrojaba? Esto. Acá ven las ondas y nosotros teníamos que ver los arribos, medir y luego hacer todo un cálculo para poder dar un informe. También cuenta con una pequeña impresora, ese equipo. La impresión proporciona el medio para medir los tiempos que toma el arribo de las ondas P y S. En este caso, la S es la que nos interesa, las ondas de corte. El sistema electrónico de control y registro de las ondas suspendidas requiere de algunos ajustes dependiendo del tipo de suelo con el momento de lecturas. Los investigadores ya realizaban esos ajustes y a nosotros ya nos daban la gráfica, las lecturas para nosotros ya interpretar y poder determinar el módulo de rigidez. Un contador de profundidad, ¿no? Mediante el malacate, ahí había un contador y podía. La ganancia maximiza y minimiza la amplitud de onda, permitiendo tener trazos legibles, es decir, imagínense, pues si se origina todo un desbarajuste ahí de las líneas, entonces no podríamos interpretar bien las ondas de arriba. Para ello tiene que tenerse un filtro que quita las frecuencias bajas, ¿no? Y definitivamente nos va a dar las ondas que nos interesan.
Un apilamiento refuerza las señales coherentes y cancela las incoherentes. Índice de muestreo indica el tiempo de muestreo. Todo eso de ahí nos da un retardo. Acá se toman los paquetes donde se observa claramente los arribos de las ondas, ¿no? Si todo eso de ahí es el equipo del sistema electrónico para que nosotros en un momento ya nos entregan una gráfica donde nosotros directamente ya podemos saber cuál es la velocidad de onda. El procedimiento del ensayo se tiene que contar con una perforación, ya lo mencionamos, agregar lodo bentonítico, ¿no?, a un nivel constante. Hay que estar bombeando y tener a un nivel constante, porque recuerden de que puede haber por ahí un pequeño estrato donde puede infiltrarse el lodo, y hay que tratar de mantenerlo en un nivel constante. Se hace la conexión de la sonda con el cable cabezal, con el cable que conecta el sistema electrónico, ayudado por un malacate, y se verifica el buen funcionamiento de la sonda en la superficie de terreno, ¿no? Luego se procede a introducir la sonda colocándose un tripié con plomada en el centro del hoyo, ubicada la sonda en el fondo del pozo. Se procede con el disparo, es decir, y en esta, nosotros cuando hicimos esta prueba, íbamos haciendo los disparos cada metro, conforme se introducía, se iba haciendo los disparos, se iba obteniendo el arribo de las ondas, y luego posteriormente ya vamos a ver cómo. Las lecturas se hacen de abajo hacia arriba. Expresiones y resultados de la prueba. En la prueba de la sonda suspendida se obtienen o se rescatan los siguientes valores, y estos son los que interesan para el cálculo de la velocidad de onda de propagación S. Escala de tiempo, profundidad, identificación de arribos de la onda, que explicaba toda esa parte. Entonces se calcula la diferencia de arribos, esto nos da el tiempo, y se obtiene la velocidad de onda mediante la fórmula siguiente. La velocidad de onda, pues ahí vemos la longitud entre tiempo por 1000, entonces nos va a dar todo eso de ahí, ¿no? Esa es la longitud que se tiene entre los geófonos. El tiempo es la diferencia de los tiempos de arribo de que llegan los geófonos, y ahí podemos obtener la velocidad de onda. Con la velocidad de onda y la densidad del suelo ya obtenemos el módulo G. Todo está en la interpretación. Nosotros lo que ya obtenemos es el módulo G mediante la velocidad de onda, que lo obtenemos de las gráficas, midiendo y haciendo todos esos cálculos, ¿no? El módulo cortante dinámico, la densidad de la masa del suelo, el peso específico natural y la velocidad de la aceleración. Ahora sí vemos otra prueba, la prueba Lefranc. Ustedes ven, todo esto es muy amplio, es decir, generalmente hablar de toda la parte de la geotecnia es muy amplia, por eso que les estoy haciendo algo rápido, y ya en las preguntas aclararemos algunas cosas, ¿no? La prueba Lefranc. La prueba Lefranc es para obtener un parámetro hidráulico del suelo. Ya vimos cómo obtenemos el parámetro dinámico, cómo obtenemos el parámetro mecánico, y el SPT, que nos da alguna resistencia mediante correlaciones, y algunas de las tablas que ya nos dan Tersay y Peck. ¿En qué consiste? La prueba de Lefranc tiene como objetivo la determinación de la permeabilidad de formaciones férreas constituidas por arenas, limos, aluviones, escombros, etc. La permeabilidad es un parámetro hidráulico del suelo. De acuerdo con la naturaleza del terreno, se pueden programar dos tipos de pruebas de Lefranc: de flujo constante o de flujo variable. Entonces vamos a ver, también más o menos adelantándoles,
que en laboratorio también se hacen las pruebas para obtener los parámetros hidráulicos del suelo, ¿no? Con permeámetros de carga variable, permeámetros de carga constante. En su momento también veremos. Las pruebas de flujo constante se realizan mediante ensayos de inyección y de bombeo, mientras que las pruebas de flujo variable se realizan mediante ensayos de ascenso y descenso. Esa es la diferencia. Son las consideraciones preliminares. La longitud del tramo a medir no debe ser mayor a 5 metros o satisfaga la relación entre L y sub L. En caso de que el tramo de la cámara filtrante presente derrumbes, deberá utilizarse el tubo de ADM, tubo de ranuración mayor al 15% del área del tubo, es decir, los tubos tienen que estar ranurados para poder hacer esa prueba. Y acá tenemos el equipo con el cual obtenemos realizamos la prueba, ¿no? Acá tenemos el bombeo, tenemos el nivel, tenemos todas las alturas, las profundidades. Acá vemos el tramo que se va a ensayar y vamos a describir el equipo. El equipo se utiliza en las pruebas de permeabilidad del tipo Lefranc. ¿Cuáles son? Tubería de acero o de PVC que sirve para ademar la perforación. Entonces necesariamente tenemos que ademar, porque estamos a 15 a 20 metros de profundidad, y tenemos que ademar y solamente ranurar la parte de la prueba para poder realizar la prueba, ¿no? Tubo de protección de la sonda, ¿no? Es decir, tiene que colocar un tubo para la protección de la sonda eléctrica o sonda piezométrica que nos va a ayudar a medir este nivel del agua. Cronómetros para medir, pues lógicamente, los tiempos. Un sistema de inyección o de bombeo para poder hacer la prueba. Tipos de pruebas Lefranc. Tenemos el de flujo constante, que lo mencionamos, de inyección y de bombeo, ambos de gastos constantes. Y tenemos el de flujo variable, de flujo ascendente o descendente. Esta prueba me tocó, tuve la oportunidad de participar y actualizar las normas mexicanas mediante esta prueba. Esta prueba es una prueba en la cual o casi la mayoría de las pruebas hidráulicas, donde no existe mucho lo que es información. Entonces, seguimos. Establecida la modalidad seleccionada para la prueba, los diferentes ensayos se van a realizar a medida que va avanzando la perforación. Si es el caso que el tramo en estudio presente caído, se colocará el filtro respectivo, ¿no? El filtro respectivo, si en su caso se puede colocar un filtro natural, se coloca, o si no, a demanda. Es importante realizar algunas medidas y hacer anotaciones, como por ejemplo antes de iniciar hay que ver la profundidad del NAF, diámetro de perforación y otros. La naturaleza del terreno nos definirá el tipo de prueba más conveniente a realizar. Entonces tenemos que más o menos preliminarmente, por eso le digo todo tiene relación, por eso ahí viene la relación entre la geología y la geotecnia. Entonces tenemos que tener un informe para saber qué tipo de suelo ya tenemos debajo del lugar de estudio. Vamos a hablar específicamente de la prueba de bombeo con gasto constante. Esta modalidad es propia para volúmenes pequeños, donde la carga constante se controla mediante un tanque de nivel constante. Entonces hay que tener todo, pues el equipo de ahí del tanque, los medidores para mantener constante el nivel. Se instala una válvula de paso, una válvula con puerta para control y un medidor de volúmenes. Se coloca la sonda eléctrica o la sonda piezométrica, cronómetros para el control del tiempo. La prueba se inicia vertiendo agua en la perforación, ajustando con la válvula de control hasta que el nivel del agua se estabilice, con una carga a partir del centro de la cámara filtrante que no exceda los 10 metros. Entonces,
Hay que tener cuidado que esta prueba prácticamente va a tener 10 metros de altura de la carga, donde hay que tener cuidado de que si esta supera, pues tendríamos que utilizar otro tipo de otros equipos para hacer las pruebas. En las observaciones siguientes se irá disminuyendo el gasto bombeando. Se recomienda realizar 5 observaciones con diferentes calibración de velocidad de la bomba. En la prueba de bombeo se reportará la distancia del centro de la cámara filtrante al manto impermeable. En ocasiones no es posible obtener rápidamente estos valores, más bien se localiza a medida que se va avanzando con la perforación. Pues son pruebas muy difíciles de hacer, pero se tiene que hacer muchas veces porque tenemos que encontrar la permeabilidad del suelo. Ya en un momento hablé, por ejemplo, si ustedes van a hacer el estudio del vaso de una presa, se tienen que hacer todas estas pruebas, y también Luyon, ¿no? Ahí tenemos, ustedes pueden observar las fórmulas y todo lo que se utiliza para poder encontrar el valor y luego presentar un informe. En el informe van a describir el lugar de exploración, incluyendo fotografías. En lo posible deberá incluir datos de los materiales obtenidos en la perforación para que tenga algo de relación cuando presenten la permeabilidad de cada uno de los estratos. Por ejemplo, ahí podemos ver ya Escalante en 1968 dio algunos resultados de muchas de las pruebas que se hicieron, y ya podemos tener coeficientes de permeabilidad, ¿no? Están medidos mediante la velocidad. Impermeables, miren ustedes, ¿no? Debería ser más impermeable porque no hay un suelo impermeable, y los menos impermeables o los más permeables tienen esas mediciones que se han realizado. Espero que con esta explicación de las pruebas, me hubiese gustado centrarme en dos al menos, pero ya en estas pruebas ustedes pueden más o menos darse cuenta, y existen muchas de las pruebas en las cuales les he dado a conocer, de las cuales yo he participado en México realizándolas, tanto algunas para actualizar las normas y otras en las cuales se hicieron en campo. Agradezco y espero que tenga de interés este tema, y estamos en el próximo tema. Les deseo buenas noches a todos los participantes.